Masejet Sanedrín Daf Memtet Amud Alef 49a, primera línea. La Gemara a continuación nos sigue hablando sobre Yoab. Como mencionamos en la clase anterior, Yoab ben Tzeruyá era ministro de ejército, ministro de guerra del rey David, y durante su vida hizo ciertas cosas incorrectas que se merecía por ellas aparentemente pena de muerte. Una de las cosas que hizo es al principio del reinado de David, Yoab asesinó a Abner, ¿sí? Posteriormente, Yoab mató a Amasá, ¿sí? Y al final de los días del rey David, Yoab apoyó a que la continuación del reinado, en vez de que sea Shelomó, posterior al rey David, que sea que Adonía, no como la voluntad del rey David, o sea que fue traidor con el reinado. A pesar de todas estas cosas, el rey David nunca lo ejecutó a muerte, pero sí el rey David antes de morir le dijo a su hijo Shelomó, el futuro rey, le dijo: cuando yo muera, si le dice David, y tú seas el rey, encárgate de ejecutar a Yoab a muerte. Ahorita si veamos la Gemara. Dice la Gemara: Tiu le Yoab, daine, amarle maita ama que taltele Abner. Amarle goel adam da asael havai, asael rodef hava. Amarle aelo leatzilo bechame varab. אמר לו יחילה, אמר להשת בדופן חמישית, כיוון דכתיב ויקהו אבנר באחרי החנית אל החומש, ואמר רבי יוחנן בדופן החמישית, במקום שמרה וכבד, תלויים בו, באחד מבריו לא יחילה. אמר לה, נזל אבנר. מה איתמה כטלטל המסע? Explicamos esta primera parte. La Gemara nos comenta que, efectivamente, después de que el rey David fallece, el rey Salomón, a petición de su padre David, trae a Yoab y lo juzga para poder ejecutarlo, lo juzga por sus hechos para poder ejecutarlo. Y lo primero que lo demanda el rey Shelomó a Yoab es sobre la primera acción que hizo mala. ¿Cuál fue? Que Yoab mató a Abner. Le pregunta: ¿por qué mataste a Abner? Si me asesinaste a Abner, ¿te mereces qué? Pena de muerte. Sin embargo, le responde Yoab: yo lo maté a Abner porque Abner había matado a Asael, que Asael es mi hermano. Entonces yo soy Goel Adam, yo soy vengador de la sangre de mi hermano. Entonces yo puedo matar a Abner. Entonces no tengo pena de muerte por matar a Abner. Así le respondió ¿quién? Yoab. Viene Shelomó y argumenta, le responde a Yoab y le dice: no, Asael es diferente. Asael, la razón que Abner mató a Asael es porque Asael lo estaba persiguiendo a Abner. Entonces Asael se convierte en un rodef, se convierte en lo que se llama un perseguidor, y la halajá es que una persona que está persiguiendo a otra para matarlo, puede venir el perseguido y adelantarse y matarlo. Entonces la razón, le responde, le dice Shelomó a Yoab: no, tú no eres Goel Adam de Asael, porque la razón que Abner mató a Asael es porque Asael era el perseguidor de Abner. Entonces por eso Abner podía matarlo sin problema. Entonces si podía matarlo sin problema, tú no puedes venir y matar, tú no eres Goel Adam de Asael, tú no puedes venir y matar a Abner. Le responde Yoab: no, te voy a explicar por qué sí. Porque podía Abner salvarse a él mismo a través de dispararle un flechazo a Asael, no matarlo, sino en uno de sus miembros para que pare de perseguirlo y no lo mate. Entonces el hecho de que en vez de pegarle en la pierna, por decir, un flechazo en la pierna para que no lo mate, vino y lo mató, entonces Abner sí se considera que lo mató, sí se considera que Rotzeach Beshogeg, que lo mató por lo menos sin querer, y por lo tanto puedo venir yo, dice Yoab, y matar a Abner porque soy Goel Adam. Le responde Shelomó: no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque puede ser de que efectivamente la razón de que Abner lo mató a Asael y no le dio en una pierna o en otro órgano que no depende de su vida, es porque no pudo ser exacto, no es a propósito, no pudo ser exacto, no podía ser preciso con eso. Sin embargo, yo le dice: no estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque Abner, ¿cómo mató a Asael? Le pegó un flechazo justo
le pegó con la parte de atrás de su lanza, justo en la costilla quinta, que es en donde está colgado la vesícula biliar y el hígado, que ahí seguro hay muerte. Entonces seguro sabe hacerlo preciso ahí. Entonces si sabe hacerlo preciso ahí, también podía haberlo hecho preciso que en otro órgano, que no depende de la vida. ¿Sí? Entonces es así, seguro que cuando Abner mató a Asael fue por matarlo y no por prevención. No es que no podía ser preciso, sí podía ser, ahí está que fue preciso. Si sabía ser preciso, entonces si lo mató y no le dio en la pierna en vez, entonces se llama que mató, por lo menos pero lo mató, se llama asesino, y por lo tanto puedo venir yo, le dice yo, puedo venir yo soy Goel Adán, hasta él es mi hermano, yo puedo venir y ser vengador de la sangre y matar a Abner, entonces no tengo ningún problema con eso. Entonces básicamente Yoab le argumentó fuerte al rey Salomón, no me puedes ejecutar a muerte por yo matar a Abner. Le responde Shelomo, tienes razón, ¿sabes qué? Dejémoslo de Abner por un lado, estás exento porque lo mataste a Abner, porque puede ser que eras Goel Adán, como dijiste. Pero vayamos al segundo acontecimiento que pasó durante la vida de Yoab. ¿Cuál fue el segundo acontecimiento que mencionamos en la introducción de esta clase? Amasá. Maita ama que tal tele Amasá. ¿Por qué? Así le pregunta Shelomo a quién? A Yoab. ¿Por qué mataste a quién? A Amasá. ¿Sí? Si lo mataste, eres un asesino. Si eres un asesino, te mereces que te ejecuten a ti. Le dice Yoab, amarle a Amasá mored bemalchut hava. דכתיב ויאמר המלך אל המסע הזעק לי את איש יהודה שלו שתמים וגומר וילך המסע להזיק את יהודה ויוחר וגומר. אמר לה המסע אחכין ורכין דרש. שכחינו דבטיח לו במסכת ואמר כתיב כל איש אשר ימרה את פיך ולא ישמע את דבריך לא חשת צבן יומת. יכול אפילו לדבר את תורת תלמוד לומר רק חזק ואמץ. אלא ההוא גברה מורד במלכות הווה. דכתיב והשמועה בעד יואב כי יואב נטע אחרי אדוניהו ואחרי אבשלום לא נטע. Entonces le pregunta ahorita a Shelomo, no le pregunta, lo quiere ejecutar a muerte, ¿por qué? Por el segundo acontecimiento que es que Yoab mató a Amasá. Le dice Yoab a Shelomo, no, ¿sabes por qué maté a Amasá? ¿Sabes por qué asesiné a Amasá? Porque Amasá era un traidor al reinado. Y una persona que es traidor al reinado, Mored de Malhut, Hayab Mitá. Entonces dice lo correcto, yo no hice algo incorrecto, entonces no pueden ejecutarme a muerte. La razón que lo maté es porque se merece que lo maten. ¿Y dónde vemos que efectivamente Amasá era un traidor? Porque el rey le pidió a Amasá que reúna a las personas de Judá de aquí a 3 días, que reúna a todos de aquí a 3 días. Y Amasá fue a llamar a la gente de Judá y no se tardó 3 días, sino tardó más tiempo. Traicionó al reinado, podía haberlo hecho con tiempo. Y se retrasó, no le importó, no le dio suficiente importancia. ¿Sí? Eso se llama traición. Y por eso es que lo maté. Entonces dice Yoab, no me merezco pena de muerte. Sin embargo, Shelomo le dice, no señor, él no por el hecho que se retrasó, no se merece, no se llama traidor. Normalmente una persona que se retrasa se llama traidor, pero aquí Amasá que se retrasó no se llama traidor. ¿Por qué? Porque él interpretaba cuando la Torah dice aj y la palabra rak, ajín y raquín, ¿sí? ¿Qué? Está escrito en la Torah, explico. Él fue a Yehudá. Cuando fue a Yehudá, para traer a la gente de Yehudá, se dio cuenta que apenas empezaron a estudiar un masejet, empezaron a estudiar ¿qué? Torah. Entonces, si ahorita viene y les dice que vengan todos, va a ser que Bitul Torah, va a causar de que se anule el estudio de la Torah. Entonces vino Amasá y dijo para él mismo, hay una prohibición de ser traicionero con el rey. Uno no puede traicionar al rey, no se puede rebelar en contra de él. ¿Sí? Y está escrito que una persona que lo traiciona, pena de muerte. Pero aquí está a costas de ¿qué? Del estudio de Torah. Y la Torah dice, ¿sí? Por un lado, el mismo pueblo le dijo a Yehoshua que el que va en contra de Yehoshua, pena de muerte. Pero también ahí mismo está escrito, Rak, Hazak ve'ematz. Rakin y Ajin, Rak. ¿Sí? Hazak ve'ematz. Rak para decirte excluirte, que es exclusión. Ajin ve'rakin, Ajin ve'rakin. Es para excluirte, los rak, para excluirte que esto es únicamente cuando no se está estudiando Torah. Pero si se está estudiando Torah, queda excluido esta alajá, que hay pena de muerte al retrasarse, y efectivamente queda excluido y no hay pena de muerte. Entonces, si es así, le dice Shelomo a Yoab, no podías haber matado a
Amasa, porque la razón que traicionó, a pesar que se retrasó, pero se retrasó porque estaban ¿qué? Porque estaban estudiando Torah, entonces no se merece pena de muerte. Entonces si lo mataste, te consideras un asesino. Entonces si te consideras un asesino, ¿te mereces qué? Te mereces tu pena de muerte. Así le dice el rey Salomón. Y le agrega y le dice, tú, ¿sí? Aparte de que mataste a Amasa, adicionalmente tú también, ¿qué? Te mereces tu pena de muerte. Aparte porque mataste a Amasa, te mereces pena de muerte porque tú también te rebelaste en contra el rey, que fue el tercer episodio. ¿Qué? Dice el pasuk en Melahim, tomo 1, capítulo 2, versículo 28. De Ashmoa Bat Yoab, que Yoab natá jare Adonía. Yoab se inclinó para apoyar el reinado de Adonía y no de Shelomo. Después de la muerte de David, ¿quién iba a reinar? Dijo David, Shelomo, y él apoyó ¿a quién? Adonía. Entonces, aparte de por la razón que mencionamos antes, que es que porque mataste a Amasa, también que tú mismo te rebelaste en contra, tú mismo traicionaste al reinado y por eso mereces ¿qué? Pena de muerte, y por eso efectivamente te lo mereces, y efectivamente lo ejecutaron a muerte y lo mataron. Ahorita la hermana se enfoca en este último pasú que trajimos. Mai lo nata, amar Rabbi Yehuda שביקש לנטות ולא נטה, ומה טעמה לא נטה? אמר רבי אלעזר, עדיין לכלוכית של דוד קיימת. רבי יוסי ורבי חנינא אמר, עדיין צגניני של דוד קיימים. דאמר רבי יהודה אמר רב 400 ילדים היו לו לדוד, כולם בני יפת תואר היו, ומגדלי בלורית היו, ומהלכים בראשי הגייסות היו, ואין הם בעלי אגרופים של דוד. ופליגת רבי אבא בר כהנא, דאמר רבי אבא בר כהנא, אלמלא דוד לא עשה יואב מלחמה, ואלמלא יואב לא עסק דוד בתורה. דכתיב, ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו, ויואב מצווה על הצבא. מה טעם דוד עושה משפט לכל עמו? משום דיאב על הצבא. ומה טעם יואב על הצבא? משום דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו. La Gemara ahorita se enfoca en el pasuk que trajimos, en ese último pasuk que mencionamos, que es en Melahim, tomo 1, capítulo 2, versículo 28. Pero se enfoca en otra parte del pasuk, ya que lo trajimos, se enfoca en la otra parte. Lo cito completo. El pasuk dice: Vashmua bat Yoab, ki Yoab natá jare Adonía. Esa es la parte que explicamos antes. Que Yoab apoyó al reinado de Adonía posterior a la muerte de David, ¿sí? Ve'ajare Absalom no natá. Y no apoyó el reinado de Absalom. Absalom. ¿Qué pasó con Absalom? Absalom en la vida de David se le reveló a David y quiso hacer otro reinado. Se nos dice el pasuk, mira, Yoab apoyó a Adonía posterior a la muerte de David y durante la vida de David no apoyó a Absalom. ¿Qué nos viene a decir en esa parte? O sea, que no apoyó a Absalom durante la vida de David. ¿Qué nos viene a decir? Dice Rabbi Yehuda, nos viene a decir que efectivamente quería, pero no lo hizo. Quería apoyar a Absalom, pero no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? Dice Rabbi Elazar, porque había todavía el vigor de David. El rey David estaba vivo, estaba el vigor y tenía miedo. Segunda explicación, Rabbi Yossi Hainá dice, porque algo similar, pero por otra razón, no era el vigor de David, sino porque David tenía a sus personas fuertes, Baalé, Grofim, ¿sí? Que Joab tenía miedo de ellos, que si apoyaba a Shalom en la vida, entonces las personas fuertes de David, si apoyaba a Shalom durante la vida de David, los fuertes de David lo iban a matar. Como dice la vida del nombre de Rab, que efectivamente había 400 jóvenes que tenía David en su ejército, y todos eran hijos de las Yefat Toar, de las mujeres de buena apariencia, y se dejaban crecer el pelo atrás como los idólatras, ¿sí? Para que eran fuertechones así, irradiaban miedo, temor, ¿sí? Y siempre iban en principio en la primera fila del combate, ¿sí? Y esos son los Baalé Grofim de David, que ellos son los que peleaban para David. Entonces, por eso dice Rabbi Yossi Hainá, este es el miedo, por eso quería apoyar, pero no lo hizo. Dice la Gemara, y esto último discute con lo que dice Rabbi Abba bar Kahana. Rabbi Abba bar Kahana dice que si David no hubiese estudiado Torah, Yoab no hubiese tenido éxito. Yoab, que era el encargado de las guerras, ministro de, de ejército, ¿sí? Ministro de defensa, llamémoslo así. Si David no hubiese estudiado Torah, no hubiese tenido éxito en las guerras, ¿quién? Yoab. Y si Yoab no hubiese estado en la guerra, David no hubiese podido estudiar Torah. Como dice el pasuk en Shemuel tomo 2, capítulo 8, versículos 15 y 16. ¿Por qué David osé mishpat? ¿Por qué podía estudiar? ¿Por qué podía hacer juicios? Porque Yoab estaba encargado de la guerra. ¿Y por qué Yoab al tzavá? ¿Por qué Yoab podía estar encargado de la guerra? Porque David estaba estudiando Torah. Significa que uno estaba estudiando Torah y haciendo juicios. Significa que uno complementa al
otro. Sin uno no hubiese podido posible ser el otro. Y esto discute lo que vimos antes. ¿Por qué? Porque lo último que acabamos de decir, Rabbi Yoab bar Kahana, vemos que la principal de la guerra de David, ¿quién la hacía? Joab. Y antes vimos que ¿quién lo hacía? No como Rab, que dijo que lo hacía ¿quién? Lo hacían, rápido nombre de Rab, que lo hacían los 400 jóvenes esos son los que se encargaban. Por ellos es que se ganaban, no por Joab. Discuten en este punto. Seguimos. ויצא יואב מעם דוד וישלח מלאכים אחרי אבנר וישיבו אותו מבור הסירה. מהי בור הסירה? אמר רבי יואב בר כהנא, בור וסירה גרמו לו לאבנר שיהרג. Wow. Dice la Gemara lo siguiente, está escrito en el Pasuk, cuando Joab llama a Abner para que vuelva a Hebrón, y su intención es que cuando vuelva a Hebrón, ahí Joab pueda matar a Abner, que eso fue lo que hizo. Está escrito que Joab salió de David, envió Malachim atrás de Abner para que lo traigan de Bora Sirá. Bora Sirá aparentemente es un lugar, pero la Gemara interpreta que Bora Sirá son dos razones, Bor y Sirá, dice Rabbi Yoab bar Kahana, dos razones por la cual Abner murió. O sea, la razón que Abner al final Joab lo mató, fue por dos razones, por Bor y por Sirá. ¿Qué significa Bor y Sirá? ¿Sí? Bor, traducción literal, es un pozo, que es similar a un contenedor de agua. ¿Sí? Pozo de agua, contenedor de agua. Y Sirá es una espina. ¿Sí? ¿Qué representa esto? Explico. Había un contenedor de agua que había agarrado David de la cabeza de Shaul cuando estaba dormido. Shaul estaba dormido y tenía abajo de su cabeza o alrededor, tenía un contenedor de agua. Y David lo agarró para demostrar al día siguiente, mira, lo agarré. Y si te hubiese querido matar, te hubiese podido matar. Significa que no te quiero matar. Eso es cuando Shaul tenía miedo que lo quería matar David. ¿Sí? Entonces así David demostró, mira, si te hubiese querido matar, aquí está, agarré el contenedor de agua que lo tenías al lado de tu cabeza, te podía agarrar y matar. De hecho que no le dices, ¿por qué no te quiero matar? Abner, ¿qué hizo? En vez de aprovechar esto y decirle a Shaul, ya para de ir en contra de David, mira qué tzadik es que no te mató, y apaciguar y calmar las cosas, vino Abner y dijo, no le preste atención a eso, porque puede ser que en verdad David no fue el que lo agarró, sino fue uno de los soldados. O sea, él metió cizaña, como dicen. ¿Sí? Abner, ¿sí? Segundo acontecimiento similar, una Sira, espina, ¿qué? David le mostró a Shaul que cortó una esquina de su capa, de su vestido, ¿sí? Que David le cortó a Shaul, ¿sí? Cuando estaba solo en una cueva con él, para demostrarle, mira, aquí te corté esto. Si hubiese querido meterme contigo y matarte, como pensaba Shaul que lo estaba persiguiendo, te hubiese matado ahí. Pero vino Abner y le dijo a Shaul, no le prestes atención, puede ser que todavía te quiere matar. Y la razón que él te está mostrando una esquina de la capa cortada, puede ser que eso se cortó a través de una espina, pero no David lo cortó, ¿sí? Se cortó a través de una espina y David lo encontró y te lo mostró diciendo como si fuese que lo encontró. Y eso también metió más cizaña. Entonces, por esas dos acciones que se podía hacer esa unión y vino Abner y metió problemas, fue que Abner al final por eso se merecía esa muerte que lo mató Ken, que al final lo terminó matando Joab. Seguimos. ויתהו יואב אל תוך השער לדבר איתו בשלי. אמר רבי יוחנן שדנו דיני סנהדרי. אמר להם מה איתמה כדתה לעשאל? עשאל רודף היה הלך להצילו באחד מאיבריו לא יכיל אלה. אשתא בדופן חמישית כוונת לה באחד מאיבריו לא יכלת לה. לדבר איתו בשלי. אמר רבי יהודה אמר רב על עסקי שלו. ויכהו שם החומש. אמר רבי יוחנן בדופן החמישי מקום שמרא וכבד את אלוהים בו. La Gemara nos trae otro pasuk sobre este acontecimiento cuando Joab mató en Hebrón a Abner, ¿sí? Dice el pasuk lo siguiente: cuando Abner llega a Hebrón, apenas llega, lo agarra Joab al medio de un portón para hablar con él, Basheli, traducción literal, en paz, para dialogar con él, Beshalom, Basheli, ¿sí? Dice Rabbi Yohanan, cuando dice el Toja Shar, Shar representa Sanedrín, que el Sanedrín siempre estaba en ¿dónde? En el Shar, ¿sí? En el Shar, ¿sí? Y entonces, otra vez, repito, dice Rabbi Yohanan, cuando dice el Toja Shar, es que lo agarró al Sanedrín, o sea que no que lo llevó al Sanedrín, sino que dialogó con él
Joab con Abner para insinuarle y demostrarle con pruebas que se merece la pena de muerte. ¿Y qué fue lo que le dice? Le dice Joab a Abner, ¿por qué tú mataste a Asael? Sí, le respondió Abner, no porque, o sea, Joab le dice a Abner, ¿por qué lo mataste? El hecho que lo mataste, te mereces tú tener Giomita. Le responde Joab, no, le responde, así dijo Joab a Abner. Le responde Abner, no, yo maté a Asael porque Asael me estaba persiguiendo a mí para matar, él era perseguidor para mí, por eso lo maté. Le dice Joab, no, pero si hubiese sido así, hubiese sido suficiente que te salves a ti, no matándolo a él, sino dándole en uno de sus órganos que no son vitales. Dice, no, no pude ser preciso. Dice, no, claro que pudiste ser preciso. ¿Por qué? Porque si al final lo mataste pegándole donde, justo en la quinta costilla, que es donde está el higo y la vesícula biliar, sí, que ahí seguro es muerte, entonces pudiste ser preciso. Entonces podías ser preciso en dándole en dónde, en la pierna. Entonces si lo hiciste y lo mataste, y no lo hiciste en la pierna, entonces te mereces tú Hayab mitad, y es por eso que Joab decidió y concluyó que Abner se merece pena de muerte por la muerte que le hizo a Asael y por lo tanto lo mató. ¿Sí? Después al final del pasú dice le da berito basheli, ¿sí? Que para hablar con él en paz, esa es la traducción literal, o sea, para que Joab agarró a Abner para hablar con él en paz. Esa es la explicación sencilla, pero dice Rabbi Yehuda nombre de Rabbi, interpreta que basheli viene de la palabra shelo. Aliske shelo, algo shelo, que es shelo, ashalat naal, quitar el zapato. ¿Cuál es la mitzvah que hay que quitar el zapato? Jalitza, ¿sí? Jalitzat y Bamá. O sea, Joab vino y le preguntó a Abner, así de manera tramposa, así para engañarlo, le dijo, ¿cómo hace una mujer? Enséñame cómo hace una mujer que no tiene manos, que tiene que hacer jalitzá, que tiene que sacar el zapato a su yavam. ¿Cómo lo hace si no tiene manos? Entonces le dijo, no, te voy a enséñame. Entonces le dijo a Abner, se bajó, se agachó y con los dientes empezó a sacar el zapato. Y ahí fue cuando agarró Joab y lo decapitó, lo mató con la espada. Después del pasuk, Vayakeu Sham HaHomesh, que es HaHomesh, que le pegó en el Homesh, dice Rabbi Yohanan, que le pegó en la Homesh, en la quinta costilla, que eso fue lo que Abner le había hecho a Asael, ¿sí? Que le pegó en la quinta costilla, en el lugar en donde la vesícula biliar y el hígado están ahí, y al pegar ahí seguro hay muerte inmediata y muerte segura. Seguimos. והשיב השם את דמו על ראשו אשר פגע בשני אנשים צדיקים וטובים ממנו. טובים שהיו דורשים מכים ורקים, והוא לא דרש. צדיקים שהם בפה ולא עשו, והוא בהיגנת עשה. Además trae otro pasuk sobre Joab. Está escrito que en la orden, ahorita cuando Shelomo ordenó a su mensajero, ¿quién era su mensajero? Vimos en la clase anterior, Benayau, Beneoyadá, ¿sí? ¿A quién? A matar a Joab, ¿sí? A Joab. Está escrito en Melahim, tomo 1, capítulo 2, versículo 32, que se merece esa muerte porque él mató, ¿quién es el Joab? Ahorita estamos hablando de Joab, la muerte de Joab. ¿Por qué se merece esa muerte Joab? Porque él mató a 2 personas tzadikim y tovim mimenu. O sea, 2 personas más tzadikim que él mató a 2 personas más tzadikim que él y más tovim que él. O sea, mejores que él. Explica la Gemara por qué eran mejores. ¿A quién fue que mató a esas 2 personas? Joab, a Abner y a Amasá. ¿Sí? Estas 2 personas vemos aquí en el pasuk de que eran más tzadikim que Joab y más tovim que Joab. O sea, mejores. ¿Por qué? Mejores que Joab eran porque ellos interpretaban la Torah con Akin Berrakin. Que cuando había algo, cuando el rey daba una orden e iba en contra de la Torah, no la hacían. Sí, no la hacían. A diferencia de Joab, que no hacía Akin Berrakin, y cuando recibió una orden del rey, a pesar que es algo incorrecto, lo hacía. Sí, como vemos que Joab colocó bueno, vamos a entrar en detalle ahorita, pero colocó a Uriah Hití, que era el esposo de Bathsheba, en la primera línea para que muera primero y así pueda David agarrarla a ella. ¿Sí? No es correcto, y él lo hizo. Entonces no interpretó aquí para decirte que cuando es en contra de algo incorrecto, algo en contra de la Torah, no se escucha al rey. Y ellos, Abner y Amasá, sí lo hicieron, y por eso no hicieron Bitul Torah, por eso no hicieron, ¿sí? En el caso de Abner no hizo, en el caso el caso de Amasá no hizo Bitul Torah, y el caso de Abner no quiso matar a los Kohanim de la ciudad de Ob por la orden de Shaul. No vamos a entrar en detalles, pero de todas maneras, cuando ellos no agarraron la orden del rey, no cumplieron la orden del rey en contra de la Torah. A diferencia de
Yoab que sí, en eso eran mejores que Yoab. Y en que eran también ellos, Abner y Amasá, más tzadikim, que, escuchen bien, que ellos, Abner y Amasá, recibieron una orden del rey verbal, directo. Y aún así, ya que iban contra la Torá, no la cumplieron. A diferencia de Yoab, ¿sí? Que la orden de poner a Uriah, ¿sí?, en primera fila, no la recibió verbal directamente del rey, sino la recibió a través de una carta. Y aún así, la cumplió. Esos son los dos puntos de que ellos eran más que Yoab. Seguimos. Dice el pasuk respecto a la muerte de Yoab. Perdón, ahorita volvemos a la muerte, a lo que le hizo Yoab a Amasá. ¿Qué le hizo Yoab a Amasá? Lo mató. Dice el pasuk que Amasá no se cuidó de la espada de Yoab. Aparentemente la explicación de este pasuk es que no vio la espada. Dice Rav, no, la explicación es que la vio, pero no pensó que lo iba a matar. Vaikaber bebeto bamidbar atu beto midbar hu amar Rav Yehuda amar Rav que midbar bamidbar mufkar lakol af beto shel Yoab mufkar lakol davar acher que midbar bamidbar menuke migezel vaarayot af beto shel Yoab menuke migezel vaarayot. Está escrito respecto a Yoab que fue enterrado en su casa, escuchen bien, como el desierto. O sea que su casa era como desierto. ¿Qué tiene que ver? ¿Acaso su casa era el desierto? Dice la viuda numerada, te voy a explicar. El pasuk te viene a insinuar que su casa era como una casa sin dueño, como el desierto que no tenía dueño. O sea que cualquier persona, cualquier pobre podía venir y entrar a comer. O sea que Yoab era abundante y apoyaba a todos los pobres. Otra explicación es que era como desierto, que de la misma manera que un desierto no hay robo y no hay relaciones prohibidas con mujeres porque no hay personas. ¿Sí? Igualmente la casa de Yoab era una casa que no había estos pecados, no había robo y no había relaciones prohibidas, no había estos pecados, estaba limpio de esos pecados. Seguimos. Yoab Yahaye Echear Ha'ir Amar Rav Yehuda Afilu Munine Vetzahanta Taim Paris Lehu. Dice el pasuk en Divrei Yamim, tomo 1, capítulo 11, versículo 8, sobre Yoab, que Yoab Yahaye Echear Ha'ir no nada más apoyaba, sino Yehayé, dice Yehayé, daba vida a toda la gente de la ciudad. Dice la viuda, esto nos insinúa que Yoab, aparte de darle el pan a los pobres, que es algo necesario, también si venía Yoab y comía ahorita unos pescaditos chiquititos, que eso ya es un manjar, es algo extra, no es algo necesario, aún así que le daba a los, o sea, lo comía no por necesidad, lo comía por placer, aún así le repartía de eso ¿a quién? A la gente necesitada. Con esto culminamos Perek Shishi, sexto capítulo. Adran Alach, Nigmar Hadin. Seguimos. Comenzamos Perek Shevi'i, séptimo capítulo. Hasta ahorita, o mejor dicho, en el Perek anterior, en el capítulo anterior, estuvimos hablando principalmente de la muerte de Sejila. Muy bien. Lapidación. La Mishnah a continuación ya nos empieza a hablar de todas las demás. Y comienza diciéndonos el orden de más importante, mejor dicho, de más grave, de más dura, de pena de muerte, más contundente, de más severa a más leve. Dice la Mishnah, Arba mitot nimseru lebeddin. Sekila, serefa, hereg va hereg. Rabbi Shimon Omer, serefa, sekila, hereg va hereg. Zo mitzvat haniskalin. Dice la Mishnah, 4 muertes, 4 tipos de ejecución se le delegó ¿a quién? Al bedín. ¿Cuáles son esos tipos? Que cuando una persona tras de una prohibición se le da la muerte pertinente. ¿Cuáles son esos 4 tipos de ejecución? Son las siguientes y están dichos en el orden de más severo a más leve. Sekilá, lapidación. Serefa, quema. Hereg, decapitación. Y Heneg, que es ¿qué? Estrangulamiento. Ahorco y demás. ¿Sí? Así opina ¿quién? Tanakama. Otra vez, ¿cuál es el orden? Lapidación, quema, decapitación, estrangulamiento. Sin embargo, Rabbi Shimon discute y dice no.
Entre Sequilá y Serefá, Serefá es más estricta. Y entre Herek y Genek es más estricta. Entonces el orden va a ser así. Primero quema, después lapidación, después estrangulamiento, después decapitación. ¿Sí? Ese es el orden de más severo a más leve. Entonces otra vez, según Tanakama, lapidación, quema, decapitación, estrangulamiento. Según Rabbi Shimon, quema, lapidación, estrangulamiento y decapitación. Así nos dice la Mishnah. Y la Mishnah al final nos dice Zo mitzvata niskalin. Hasta aquí, o sea, hasta este perek, o sea, el perek anterior, está hablándonos principalmente, como dijimos nosotros, para temas de lapidación. Pero en adelante ya vamos a hablar de todas. Ok. Así nos dice la Mishnah. Bien, la Guimará, y se enfoca en algo general ahorita. Nos dice lo siguiente: Amarraba, amarrab, sejorá, amarrabuna. Kol makom sheshanu chachamim derech minyan, en mukdam umeuchar. Chutz mishiva samanim. דתנן, 7 סמנים מעבירים על הכתם, רוק תפל ומגריסים ומרגליים בנטל ובורית כמוליה ואשלח, וקטן יסייפה העבינם שלא כסדרן, או שהעבינם שבעתן כאחד לא עשה ולא כלום. Viene Raba en nombre de Rav Sejorá, en nombre de Rav Huná. ¿Sí? Digamos Rav Huná, más fácil. ¿Sí? Dice Rav Huná lo siguiente: en cualquier lugar de las Mishnayot y Baraitot que Jajamim mencionan un modo de numeración, ¿sí? En realidad, el orden es insignificante. Si mencionan un modo de numeración, no es porque primero es primero, segundo, segundo, tercero, tercero, cuarto, cuarto, no. Quinto, quinto, no. Sino el orden es ¿qué? Insignificante. No es un orden particular. No es que el anterior es anterior y el posterior es posterior. No, es insignificante. ¿Sí? Menos el orden o el modo de numeración mencionado en la Mishnah, en Masejet Nidá, página 61b, que ahí habla sobre los 7 agentes limpiadores. ¿Sí? Que ahí se mencionan 7 y ahí el orden sí es que significante e importante. El primero es primero, segundo es segundo. Ahí está escrito en la Mishnah que cuando hay una mancha de sangre y queremos asegurar si es sangre o no, hay una manera como verificar. Entonces se le coloca encima, dice la Mishnah, saliva sin sabor. Cuando digo saliva sin sabor me refiero a una saliva que de recién madrugado y no ha comido ni nada, ¿sí? Igualmente se coloca después un frijoles masticado, después se coloca orina, después le coloca néter, y después se coloca borit, que son 2 tipos de jabones, tipos de detergentes, ¿sí? Uno es de tierra, otro es de una hierba. Después se coloca kemuliá, que es también otro tipo de detergente. Después se coloca ashlag, ¿sí? Que es algo que está en las perlas del mar. Pero bueno, son diferentes productos que se colocan. Y dice la misma Mishnah que si lo hizo en este orden, ahí es cuando podemos determinar si es sangre o no es sangre, dependiendo del resultado, si se sale o no se sale la mancha. No vamos a dar detalles. Pero si no se hizo en este orden, o si se hizo las 7 a la vez, no en este, o sea, básicamente no se hizo en este orden, ¿sí? En este caso decimos que ¿qué? Que no sirve para nada. Entonces viene Rabuna y nos dice, normalmente cuando hay un modo de numeración se menciona un orden en una Mishnah, es insignificante, menos el caso de la Mishnah Masejet Nidá, que ahí sí que es, si es significante, es importante y es particular. Así dice Rabuna. Viene Rapapá y dice que hay otra, o sea que según Rabuna hay uno que sale de la regla. Un caso que sale de la regla general. Normalmente es insignificante, menos el caso de los 7 agentes limpiadores de Nidai. ¿Okay? Viene Rapapá y agrega otro caso que sale de la regla. Rapapá sabe de Rabamar, Aforba mitot, mide kapmaflik Rabbi Shimon, Shmamine dav kakatani, veidach, beplukta lo kamaire. Otro caso que sale de la regla lo dice Rapapá Sabá en nombre de Rab. ¿Cuál? ¿Cuál es el otro caso? ¿Cuál es esa otra Mishnah? Nuestra Mishnah. Nuestra Mishnah nos dice, nos menciona las 4 muertes, nos numera, nos menciona las 4 muertes. Y Tanakama dice lapidación, quema, decapitación, estrangulamiento. Y después Rabbi Shimon nos dice lo mismo, pero con un orden diferente. Del hecho que Rabbi Shimon nos dice lo mismo, pero con un orden diferente, significa que el orden de la primera opinión es que es significante, es particular, tiene que ser así, o sea que es de más severo a más leve. Entonces aquí hay otro caso que sale de esta regla. ¿Y por qué? Pregunta la Gemara, Rabuna no mencionó también este caso que sale de la regla.
Él también debería estar de acuerdo con esto. Sí, pero él nada más está mencionando casos que salen de la regla, que no hay discusión. Y aquí no está en Mishnah, hay discusión. Por eso no trajo este caso que sale de la regla. La Gemara trae otra opinión que saca otro caso de la regla general. Otro caso de la regla. O sea, hay otro caso que sale de la regla. Rav Papa Amar Av Seder Yomad Etnan. Kol Maaseh Yom Kippurim Hamurim Ala Seder y Mikdim Maaseh La Javero Lo Asabelo Klum Veida Jau Jumbra Be'alma. Otro caso que sale de la regla, dice Rav Papa, es el orden del servicio del Kohen Gadol en el Bet HaMikdash en Yom Kippur. Está escrito en la Mishnah de Masejet Yomá, Daf Samach Amud Aleph 60, que el orden de Kippur, está mencionado un orden en la Mishnah, ¿sí? Es el orden que se tiene que hacer. Y si adelantó algo que debería de postergar, no sirvió y tiene que volver a hacerlo. O sea que el orden de Kippur también vemos en la Mishnah que es particular. El orden que está escrito en la Mishnah es significante, no es insignificante, es particular, debe ser así. Este es otro caso que sale de la regla. ¿Y por qué? Así dice Rav Papa. Pregunta la Gemara, ¿y por qué Rav Sejorá en nombre de Rabuná, o sea, Rabuná el primero, y el segundo Rav Papa Zapá, por qué no trajeron este caso que también sale de la regla? Dice la Gemara, ellos también deberían estar de acuerdo que también sale de la regla. Esto es una Mishnah. Se me voy a explicar por qué. No hay duda de que este caso también sale de la regla, y mejor dicho, no hay duda que este caso seguro se necesita este orden específico. Y si no se cumple el orden, no sirve. Pero ¿por qué no lo trajeron como un caso que sale de la regla? Escuchen bien por qué. Porque ellos están hablando de casos que salen de la regla, de diferentes cosas, que uno comparado al otro, o sea, diferentes, hay un modo de numeración, se menciona uno, después se menciona otro, después se menciona otro, y entre uno y otro, la comparación es uno más severo, otro más leve, como el caso de pena de muerte. Sequilá más que el otro, serefá más que el otro, cada uno según su opinión. O en el caso de los detergentes, los 7 agentes limpiadores, ¿sí? Uno es más fuerte para sacar que el otro, ¿sí? Entonces, ahí es cuando decimos que sale de la regla de esos casos. Pero este caso de Seder Yom Kippur, definitivamente es particular el orden, pero no es porque uno es más importante que el otro, uno es más severo que el otro, sino es porque así la Torah dice, ¿sí? Entonces, ya que la razón que es particular el orden no es porque un detalle, uno de los ítems, una de las cosas mencionadas es más importante que la otra, no, ¿sí? O más severa o más así, no, sino porque la Torah dice. Entonces, por eso no es que no mencionaron que ese caso sale de la regla, aunque en verdad sí sale de la regla, pero no lo mencionaron. ¿Por qué? Porque es algo diferente, porque ahí, a pesar que sí es importante el orden, pero el orden de los diferentes servicios no es que uno es más importante que el otro y por eso el más importante va antes. No, es simplemente porque la Torah dijo que tiene que hacer antes, no porque es más importante, o más severo, más estricto, más contundente. Rabuna bre de Rabbi Yoshua Amar, Av Seder Tamid de Katani Alá, Zeu Seder Tamid, Veida Jaule Mitzvah Be'alma. Ahorita Rabuna, hijo de Rabbi Yoshua, viene y trae otro caso que sale de la regla. ¿Cuál? El orden del Korban Tamid. ¿Sí? Está escrito en Masejet Tamid, Perek Zayin Mishnah Gimel, después de que se menciona el orden del Korban Tamid, Zeu Seder Tamid. El hecho que dice Zeu Seder Tamid es para decirte así es, o sea que es particular el orden, es significante el orden. El modo de numeración es significante y no es insignificante, es significante. Cuando digo significante me refiero que es particular, así debe ser. Se dice, hay otro caso que sale de la regla, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿por qué las otras opiniones no mencionaron en este caso también que sale de la regla? Sino porque las otras opiniones opinan de que este caso es lejatejilá. Lejatejilá, hay que hacerlo en ese orden. Pero Bediabat, si no lo hiciste, está permitido, no pasa nada. Entonces, por eso no es un caso que sale de la regla. Porque el caso de la regla que ellos están diciendo son casos, el caso que sale de la regla que ellos están diciendo son casos que salen de la regla que en caso que no lo hiciste no sirve. En caso que no lo hiciste en ese orden no sirve. A diferencia de este caso de Tamid, que sí, debes hacerlo en un orden idealmente, pero si no lo hiciste, no pasa nada. Por eso no mencionaron este caso que sale de la regla. Ahorita la Gemara a continuación bien nos menciona ejemplos de casos que cumplen esta regla. O sea, lugares, Baraitot y Mishnayot, que mencionan cierto orden, cierta numeración, cierto modo de numeración, y efectivamente es insignificante, no es particular, que es la regla general, que normalmente es insignificante. Dice la Gemara, Ulapoke mitzvat chalitza, Tetnan, mitzvat chalitza bahu vivimto lifne bedin, היו נותנים לו עצה ההוגנת לו, שנאמר וקראו לו זקני עירו ודיברו אליו, והיא אומרת מעין יבמי וגומר, והוא אומר לא חפצתי לקחתה, ולשון הקודש היו אומרים, ונקשה יבימתו אליו לעיני הזקנים, וחלצה נא לו וירקה בפניו, רוק הנראה לדיינים, וענתה ואמרה ככה יעשה לאיש וגומר, ונקרא שמו בישראל וגומר. ואמר רבי יהודה מצוות חליצה קוראה וקוראה, חולצת ורוקקת וקוראה, ואבין אמרה מהי כמשמלן? מתניתין היא, הכמשמלן מצווה הכי,
ויהפך let lan ba. טען עמיחי, בין שהקדים חליצה לריקה o ריקה לחליצה, מה שעשה עשוי. Un ejemplo para esta regla general que mencionamos, que otra vez, ¿cuál es la regla general? Que cuando hay una numeración, un orden en una Mishnah o Halitza, no es significante, no es necesario. ¿Cuál es la prueba para eso? La Mishnah Masejet Yevamot. ¿Sí? La Mishnah Masejet Yevamot, Daf Kuf Vav Amud Bet, 106b, dice lo siguiente: la mitzvah de Halitza. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el orden, mejor dicho, de la mitzvah de Halitza? Dice la Mishnah, escuchen bien. Viene él, ¿quién es él? El Yavam, el hermano del difunto. ¿Sí? Recordemos que es Halitza. Un hombre estaba casado con una mujer, digamos Reubén con Lea. Se muere Reubén sin tener hijos y Reubén tiene un hermano. Entonces Shimón puede hacer Oibum o Halitza. Aquí estamos hablando de Halitza. Entonces Shimón hace Halitza con Lea, con la viuda. Entonces, ¿qué se hace? Viene él, ¿quién es él? Shimón, ¿sí? Que es el Yavam. Con Lea Yevamá, en el ejemplo que vimos, ¿quién es? Lea, vienen ante el Bedín. Y viene el Bedín y primero que todo le dan un buen consejo a él. ¿Qué significa un buen consejo? Si ven de que él tiene 70 años y ella tiene 25 años, y dicen, no vale la pena que hagas así, boom. Mejor Halitza, que vas a casar, te vas a casar con esa diferencia, ya va a haber problemas. Mejor Halitza. O viceversa también, si ven que ella tenía una edad grande y él joven, decía, no vale la pena, Halitza. Bueno, como dice el Pasuk, Becarulo, le hablaban, que le hablaban, le aconsejaban. Después, si él ya decidió hacer ¿qué? Halitza, viene ella y decía algo. Declaraba, Men yevami leakim leachiv shem beIsrael, lo abayavmi. Lo cual significa que mi Yavam no quiere hacer ibum conmigo. Así decía ella, esa es la primera declaración que ella hacía. Después viene el Yavam y también hacía una declaración. No hafat se le kachta, él también declaraba, no quiero hacer ibum con ella. Y esto lo decían en qué lenguaje? Leshon HaKodesh. ¿Sí? Después venía la mujer, la Yevamá, enfrente, donde el Yavam, o sea, la Yevamá es quien, Lea, iba donde Shimón, enfrente de los ancianos, enfrente del Bedín, y le sacaba el zapato de su pierna y le escupía. Primero Halitza, Halitza es sacar el zapato y después Rekika, escupía. Y dice la Mishnah, es importante que el rok se vea, o sea, que la saliva sea suficiente para que los dayanim vean que la saliva salió de la boca de ella. ¿Sí? No poquito, sino que sea suficiente que vean cómo salió de la boca de ella. ¿Sí? Y después la mujer hacía una segunda declaración, porque ya hizo la primera, recordamos la primera que ya dijimos. Segunda declaración, después venía y decía, Kaja y hace la ish, después de escupir, decía, así se le hace al hombre que no quiere construir la casa de su hermano el difunto. ¿Sí? Ese es el orden. Viene Rabiuda y nos dice lo siguiente. El orden de Halitza, así, todo lo que dijimos ahorita que dice es la Mishnah. Viene Rabiuda y nos dice lo siguiente. El orden de Halitza es la siguiente. La Yevamá primero declaraba, la primera declaración, lo que mencionamos antes. La primera, Bekarul, Men Yevami Leakim. Ella decía, Men Yevami Leakim, Leakim Shem Israel, lo abayavmi. ¿Sí? Después, él hacía su primera declaración, que ¿cuál es? Lo hafatzi le kachta, como dijimos en la Mishnah. Después, ella hacía Halitza, que es Halitza, le sacaba el zapato a él. Y después le escupía. Y después ella hacía la segunda declaración, que es Kajayase la Isha, etc. Así será viuda. Pregunta la Gemara, oye, no, eso está escrito en la Mishnah, ¿qué me estás diciendo? Dice la Gemara, ¿saben lo que me está diciendo la viuda? Me está enseñando la viuda que el orden de la Mishnah es el orden ideal. Pero si no hiciste ese orden, no pasa nada. O sea, aquí está un ejemplo que a pesar que es insignificante, o sea, a pesar que hay un orden, el orden no es particular. Si no lo hiciste, no pasa nada. Efectivamente, una baraita que lo dice claramente, dice la Gemara. ¿Qué pasa si adelantó Halitza? En el orden que mencionamos es primero Halitza, sacar el zapato y después Rekika, después escupir. Dice la baraita, ya sea que primero hizo Halitza, después Rekika, o primero Rekika, después Halitza, o sea, primero escupir, ya sea primero sacar el zapato, después escupir, o escupir, después sacar el zapato, sirve. Vemos que efectivamente el orden no altera. Otro ejemplo para esta regla general, ¿sí? Que el orden no es significativo, o sea, no es particular, no es necesario que se cumpla así, y si se hizo de una manera diferente también sirve. Otro ejemplo, la de Pukemeha, de Tran, Kohen Gadol Meshamesh Bishmona Kelim, Bediot Be'arba'a, Bektonet, Bemichnasayim,
במצנפת ואבנת, מוסיף עליהם כהן גדול, חושן ואפוד ומעיל וציץ. ותניא, מניין שלא ידבר קודם למכנסיים, שנאמר ומכנסי בד, יהיו על בשרו. ותנא, מאי טעמא קדמי לקטונת, משום דקדמי קרא, וקרא מאי טעמא קדמי, משום דמחסיה כולי גופי עדיפה ל. Escrito en la Mishnah en Masejet Yomá, página 71b, ahí está hablando sobre el Cohen Gadol cuando hace servicio en Yom Kippur, o en general. El Cohen Gadol cuando hace el Avodat Kodesh, el servicio, ¿tiene cuántas ropas? En Yom Kippur, sí, pero en general 8, sí, no, 8. Y el Ediot, el regular, 4. ¿Cuáles son los 4? Escuchen bien el orden, tratemos de recordar bien el orden. Ketonet, ¿qué es ketonet? Túnica. Michnasayim, pantalones. Mitznefet, sombrero. Y avnet, cinturón. Estos son los 4 que usaban todos los Kohanim. Y el Kohen Gadol, en adición a todo esto, tenía el pectoral, Hoshen, el efod, ¿sí? El meil, una capa adicional, y el tzitz, que es lo que tenía en la frente. Así dice la Mishnah. Viene la baraita, la Mishnah Masejet Yomá, viene la baraita, y sobre el orden de la vestimenta nos dice lo siguiente. Lo primero que el Cohen se tiene que vestir, ¿qué es? El pantalón. ¿Sí? Es lo primero que se tiene que vestir. ¿Cómo sabemos que no se puede vestir el Cohen nada, sino lo primero es que el pantalón? Porque la Torá en Vaikra 16:4 nos dice un michnasebad yu al besaro, que el pantalón tiene que estar sobre su carne, sobre su piel. Entonces, si ya tiene algo antes, no va a estar sobre su piel. O sea, aquí aprendemos que lo primero que se tiene que vestir, ¿qué es? El pantalón. Pero un segundo. La Mishnah, cuando menciona el orden de las vestimentas, ¿sí? Los menciona diferente. Primero menciona túnica, después pantalón, después sombrero, después cinturón. Pero lo primero que hay que colocar, ¿qué es? Pantalón. Entonces la Mishnah no menciona el orden. Vemos que aquí tenemos una prueba, lo que dijo Rabuná, a la regla general, que el orden de la Mishnah no es obligatoriamente un orden significativo, o sea, un orden particular y preciso y necesario para cumplir, porque aquí vemos lo contrario, que lo ideal es no colocarse primero la túnica, sino que el pantalón. Así dice la Gemara. Y la Gemara ahorita hace una pregunta técnica. Si es así, ¿por qué la Mishnah efectivamente cuando menciona todo, no menciona primero que el pantalón? Digo, listo, está claro de que el orden, vemos de que el orden no es significativo. No sé si la palabra es significativo, lo usamos todo el tiempo, pero cuando digo significativo me refiero determinante, importante, ¿sí? Vemos de que es irrelevante, ¿sí? Y no es relevante, ¿sí? O sea, pero ¿por qué la Mishnah no me mencionó efectivamente el primero el pantalón, que es el orden? Dice, no, porque en el Pasuk vemos primero el ketonet. Se menciona primero en el Pasuk la túnica, por eso la Mishnah usó el orden de la Torah. ¿Y por qué la Torah primero usó la túnica? Si lo primero que se pone es el pantalón, dice, no te voy a explicar por qué, porque es la ropa más importante. ¿Por qué? Porque es la que tapa más. El pantalón tapa nada más las piernas. La túnica tapa ¿qué? Todo el cuerpo, por eso la mencionó primero. Y por eso la Torah lo mencionó primero, y por eso la Mishnah, el Taná de la Mishnah también lo mencionó primero, pero lo primero que usas, ¿qué es? Lo primero que te colocas, ¿qué es? El pantalón. Vamos a acabar aquí, Baruch Adonai Leolam. Amén, ve amén.